Amigos, muy buenas noches, buenas tardes. Estamos listos para transmitir nuestra lectura de la Biblia. Esta lectura de la Biblia estamos correspondiente al Nuevo Testamento. Estamos viendo, vamos a ver o continuar en el Evangelio de San Juan. Este evangelio, como ustedes lo han venido viendo, pues es un evangelio muy diferente al evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, porque tiene un enfoque más místico, más espiritual, ¿sí? Inclusive aquí quiero yo pues que empecemos recordando el, hay hay unos versos que son muy conocidos y que muchos, sobre todo los hermanos separados, los repiten mucho, ¿verdad? Y nosotros como católicos también deberíamos de conocerlos y repetirlos cada vez que nos acordemos. Me refiero en el Evangelio de San Juan, y eso es muy conocido, permítame, el capítulo 3, versículo 16. Y es muy conocido entre los hermanos separados y también nosotros debemos de tenerlo siempre presente. Esto lo está diciendo Juan el Bautista, ¿sí? ¿Qué dice Juan el Bautista? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Este Juan 3:16 es muy conocido y nosotros debemos de meditarlo y tenerlo presente, inclusive aprendérnoslos de memoria, ¿verdad? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Eso es una idea, ¿cómo le podemos llevar? Fundamental, básica en el Evangelio de San Juan. ¿Sí? Entonces vamos a continuar en este Evangelio de San Juan y les voy a pedir pues que me acompañen con la oración al Espíritu Santo. Ustedes saben que el Espíritu Santo inspiró a los sagrados escritores a poner por escrito pues lo que está en los evangelios, ¿verdad? A los evangelistas los inspiró a ponerlo por escrito. Entonces ahora le vamos a pedir al Espíritu Santo que también nos inspire a nosotros para entenderla, la palabra de Dios que está aquí en los santos evangelios, entender la palabra de Dios, ponerla en nuestra vida, o sea, seguirla, no sea que nomás nos entre por un oído, nos salga por otro, no, sino que vivamos de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio y lo entendemos y lo compartamos, ¿sí? Porque ¿de qué sirve aprender si no lo compartimos? Entonces vamos a empezar con la oración. Les voy a pedir que me sigan en su corazón. Yo lo voy a decir en voz alta y ustedes por favor lo siguen en su corazón. Permítanme. En el nombre, nos ponemos en la presencia del Señor primero, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. ¿En qué nos quedamos la vez pasada? Déjenme consultar mis notas. Vamos a empezar con el capítulo 3, versículo 22. Voy a ponerles aquí la Sagrada Escritura.
Bueno, aquí estamos lo que les acabo de leer, ¿verdad? Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. 3:16, Juan 3:16. Y vamos a ver ahora lo que les decía, 3:22, que empieza aquí. Es el ministerio de Jesús en Judea, el último testimonio de Juan. Después de esto, eso quiere decir, después de todo lo que platicamos en el capítulo, al inicio de este capítulo, que básicamente fue la entrevista con Nicodemo que tuvo Jesús, y el testimonio de Juan, que acabamos de leer, Juan 3:16. Dice así, después de esto, se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea. Ahí estaba con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque había ahí mucha agua, y la gente acudía y se bautizaba. Y ponen entre paréntesis, todavía no había sido Juan encarcelado. Eso es pues es una nota al calce, pero realmente Juan va a ser encarcelado, pero todavía no. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues a Juan y le dijeron, Rabí, que quiere decir maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, está bautizando y todos van donde él. ¿Quién es ese que estaba bautizando, que todos iban a él? Pues era Jesús. Jesús estaba atrayendo multitudes. ¿Y qué responde Juan? Juan el Bautista responde, nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está presente y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Se está refiriendo a Jesús. Juan se va a ir alejando, inclusive va a estar en la cárcel y va a ser muerto por Herodes. Y Jesús va a ir creciendo en seguidores y en multitudes que lo aclaman. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya, dice Juan. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra habla de la tierra. O sea, está diciendo, el que viene de arriba es Jesús. Yo soy aquí de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado proclama las palabras de Dios. Porque no da el Espíritu con medida, es decir, entrega todo lo que tiene. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida, pues siempre le acecha la ira de Dios. En otras Biblias dice el que rechaza creer en el Hijo. Aquí dice el que resiste al Hijo. En otras Biblias dice el que rechaza creer en el Hijo. Recuerden que había dicho que para salvarse hay que creer en Cristo. Y también hemos visto o hemos dicho muchas veces que a veces el que no cree en Cristo, pues no tiene la culpa. No le predicaron, le predicaron mal, etc. Pero al que se le ha predicado bien y ha entendido y aún así resiste al Hijo, es decir, rechaza creer en el Hijo, ese es el que está condenado. ¿Sí? Dice, pues siempre le acecha la ira de Dios. Aquí hay otro punto importante. Dios no puede tener ira, porque Dios es infinitamente bueno, infinitamente misericordioso, infinitamente santo. De Él no puede venir ira. Lo que pasa es que las personas que se alejan de Dios sienten o que pecan contra Dios, sienten como que Dios tiene ira contra ellos, como que Dios se ha airado contra ellos. Y no, es un sentimiento que sale del culpable. El que se siente culpable siente que Dios tiene ira contra él. Dios no tiene ira, Dios es un amor total.
Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. O A es, veces o hablamos, es simplemente una justificación para no creer. puede ser. Ahora, muchas veces la gente, ¿cómo te podría decir? Siente, es que me ha castigado Dios. No, no te ha castigado Dios. Tú te sientes culpable y te sientes que te está castigando Dios. Dios te ama. Dios te, no se puede enojar contigo. Dios te perdona. Dios es todo amor. De Él no puede salir un sentimiento de ira. ¿Sí? Eres tú el que, por haberte alejado de Dios o por haber ofendido, sientes como si tuvieras esa ira de Dios, pero no, es un sentimiento que nace de ti, no viene de Dios. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, aquí está dando testimonio en esto que acabamos de ver en Juan 3, aquí, en el 3:22, ¿verdad? Pues que hubo un judío, aquí dice, y un judío, dice, se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío, como que un judío anduvo ahí amarrando navajas, ¿no? Tratando de decirle a los discípulos de Juan, oye, pues Jesús se está bautizando también, aquel que tú dijiste y diste testimonios de él, ahora está haciendo la competencia. Entonces Juan les dice, no, así debe ser. Es preciso que él crezca, Jesús crezca y yo disminuya. Porque él no es el mismo Juan dice, yo no soy el Cristo. Y dice en el 31, el que viene de arriba está por encima de todos. ¿Quién viene de arriba? Jesús. El que es de la tierra habla de la tierra. ¿Quién es de la tierra? Pues es Juan. ¿Sí? Entonces, volviendo aquí al testimonio que está dando Juan, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero dice, el que se resiste al Hijo, es decir, el que no quiere creer en el Hijo, el que rechaza creer en el Hijo, ese es el que no verá la vida eterna. ¿Sí? Hay que tener, matiza, algo que dijo en el 3:16, aquí en el 3:36 lo está matizando. Porque en el 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces uno dice, bueno, entonces el que no cree va a perecer, no va a tener vida eterna. Y acá matiza, dice, bueno, los que rechacen creer en Él. Aquí está, en el 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo o se niega a creer en el Hijo no verá la vida, pues siempre les echará la ira de Dios. Una ira que no viene de Dios. Eso lo siente el pecador. ¿Sí? Bueno, seguimos. Juan 4:1. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, Jesús, para evitar problemas, dice, abandonó Judea y volvió a Galilea. Veía que ya los estaban tratando de poner los discípulos de Juan contra los discípulos de Jesús. Entonces dice, no, me voy. Y se fue abandonó Judea. Judea es la zona que está en Jerusalén y volvió a Galilea, que está en el norte de Israel. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la edad que Jacob legó a su hijo José. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Jacob es el que se cambia luego el nombre, Dios le cambia el nombre a Israel. Y su hijo José es aquel que fue vendido como esclavo a los egipcios. Antes de que el hijo fuera vendido como esclavo a los egipcios, ¿sí? Jacob le entregó a su hijo José una heredad, o sea, unos terrenos. Ahí estaba un pozo, el pozo de Jacob, así se conocía ese pozo. Terrenos valiosos porque tenían agua, ¿verdad? Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Recuerden, la hora sexta son las 12. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber,
Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le respondió: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria? Y entre paréntesis pone el escritor: es que los judíos no se tratan con los samaritanos. ¿Quiénes son los samaritanos? Miren, después del tiempo de Salomón, el reino, vamos a decir, de Israel se dividió en dos partes, la parte del norte y la parte del sur. ¿Sí? La parte del norte tenía su propio rey, la parte del sur su propio rey. La parte del sur estaba en Jerusalén, la parte del norte pues estaba ahí lo que ahora se conoce como Samaria, ahí estaba. ¿Y qué pasó? Pues vinieron de Nínive unos conquistadores y se llevaron a todos los habitantes del norte de Israel. Y solamente quedó habitado por los israelitas el sur, lo que está rodeando a Jerusalén. Ahí estaba una tribu, la tribu de Judá, era la que ocupaba esa zona de Jerusalén, la tribu de Judá. Por eso a los habitantes de esa parte del sur se les llamó judíos. Los del norte se les llamaba, en aquellos años se les llamaba israelitas. ¿Sí? Al norte de Israel y al sur era Judá. Bueno, vienen los de Nínive, se llevan, atacan y se destruyen y se llevan preso a los habitantes del norte. ¿Sí? Y traen gente ellos de allá de donde son, de Nínive, traen gente a colonizar esa zona. Entonces los de Nínive se mezclan con los pocos israelitas que quedaron ahí. Entonces hacen una unión que para la ley judía está prohibido. No se pueden cruzar o no se pueden casar con pueblos que no sean de las 12 tribus. Entonces viene gente de allá de Nínive, se casa o se junta con la gente que quedó ahí, los pocos que quedaron en el norte de Israel, y se da como efecto una nueva población que se llaman samaritanos. Entonces los judíos del sur no podían ver a esos del norte, porque veían, ellos son mezclados, no son judíos 100%. Inclusive la religión que están siguiendo no es exactamente la religión que tenemos nosotros. Es una religión que habían hecho ellos, ¿cómo le podemos llamar? Un sincretismo entre las costumbres y las creencias de los pueblos extranjeros y la que tenían los judíos o los israelitas que se habían quedado en el norte. Entonces ahí se llama Samaria. Ese Samaria se reduce luego de tamaño y queda como una especie de, ya con el paso de los siglos, queda como una especie de tapón, porque en el norte, que es lo que se conoce como Galilea, ahí se establecieron judíos. O sea, gente que venía de Jerusalén se fue a habitar el pueblo, la zona de Galilea, allá donde está el mar de Galilea, precisamente. Es la zona que es muy fértil, ¿verdad? Porque hacia el sur, hacia Jerusalén, es una zona muy desértica. Entonces, la agricultura, la ganadería, etcétera, en el norte. Y entre el norte, que se conoce como Galilea, y el sur, que se conoce como Judea, hay como un tapón entre los dos reinos, por así decirlo, no reinos, sino entre las dos zonas geográficas, estaban los samaritanos. O sea, ese país o esa zona se llamaba Samaria. Y pues los judíos, ni los que estaban en Galilea, ni los galileos, se podían llevar bien con ellos, porque sentían que era un pueblo mezclado. Entonces, por eso dice aquí, es que los judíos no se tratan con los samaritanos. Entonces dice aquí, por eso dice la mujer, ¿cómo tú siendo judío, en general hasta los del norte y los del sur, o sea, los de Galilea y los de Jerusalén, se conocían como judíos? ¿Sí? ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria? ¿Sí? Es que los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú solo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Y dice la mujer, contestó la mujer, Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla.
¿cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla. Él le contestó: vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le respondió: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. La mujer replicó: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. O sea que los padres, los samaritanos habían hecho un templo en ese monte donde está la ciudad de Sicar. Nuestros padres adoraron en este monte para no tener que ir a Jerusalén, que era donde iban todos los judíos, inclusive los del norte de Galilea, iban a Jerusalén a la Pascua y al templo. Pero ellos no. Los samaritanos habían hecho su propio templo. Pero vosotros decís que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le contestó: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, está de alguna forma diciendo, se van a acabar esos sacrificios que se hacen en el templo, ¿verdad? Ya ni en este templo que tenían ellos ahí en Samaria, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, ya no se harán esos. Toda la liturgia que se había hecho para que en el templo se sacrificaran animales, eso se iba a acabar. Vosotros, le dice a la samaritana, vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos. O sea que los samaritanos seguían las costumbres judías y hacían ceremonias parecidas a las ceremonias judías, pero ellos no conocían a fondo su religión. Acuérdense que había sido un sincretismo entre las costumbres del pueblo del norte, de allá de Nínive, y los pocos israelitas que se quedaron ahí después de que el resto fue deportado. Entonces dice, vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no conocéis. Nosotros, los judíos, los que estamos yendo a Jerusalén, adoramos los que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, los que tienen la religión sólida, firme y pura de aquellos tiempos, los judíos. Pero llega la hora, y estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, ya no se van a requerir sacrificios. Se va a adorar al Padre, a Dios, en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. O sea, otro tipo de adoración, ya no sacrificios. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Le dijo a la mujer: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos lo develará todo. Jesús le respondió: yo soy el que está hablando contigo. Jesús usa muchas veces esa frase, o esas dos palabras más que frase, yo soy, haciendo referencia a lo que Moisés oyó en el monte Horeb cuando le pregunta en la zarza ardiente, le pregunta a Dios: ¿quién digo que me envía? A mis compatriotas que voy a ir a Egipto, a sacar de Egipto, y me preguntan quién me envía, ¿qué le digo? Y le dice Dios en la zarza ardiente: diles que yo soy te envía. Yo soy el que soy. Y ese yo soy es el nombre sagrado de Dios que no se debe de escribir ni pronunciar. Los judíos, para ellos no lo escriben y siempre que se quieren referir a él, tienen dos maneras de referirse. Uno es diciendo Hashem, Hashem, que quiere decir el nombre. Me voy a decir, para hacer la voluntad de Yahvé, dicen para hacer la voluntad de Hashem, el nombre. O también lo pueden usar en sus liturgias
también tienen otra forma de pronunciar, otra forma de decirlo. Pero no lo que, pero no dicen el nombre sagrado, dicen Adonai. Adonai que quiere decir el Señor. Entonces están rezando a Dios y no dicen Yahvé, dicen Adonai. Se están refiriendo a Dios y no dicen Yahvé, dicen Hashem. Entonces es tan sagrado. Entonces cuando Jesús le respondió, yo soy, Jesús no pudo haberle dicho Yahweh, que es como en teoría se pronuncia el nombre de Yahvé. Se escribe YHWH, puras consonantes. ¿Eso cómo se pronuncia? Es impronunciable. Solamente el sumo sacerdote sabía cómo se pronunciaba y lo pronunciaba una vez al año, el día del perdón, el día de la expiación, adentro del Santo Santorum, cuando pedía perdón a Dios por los pecados suyos y del pueblo. Pero al acabar el templo se perdió la pronunciación. Los estudiosos dicen, y después de oír ahí teorías y demás, que la pronunciación que debería de usarse es Yahweh. Los judíos no lo usan nunca. Entonces Jesús cuando dijo yo soy, no dijo Yahweh. Entonces yo me puse a investigar qué podía haber dicho Jesús, porque no va a estar usando el nombre sagrado cada vez que dice yo soy, porque yo soy lo usó muchas veces. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy lo usó muchas veces para referirse a él. Entonces, ¿cómo se refería a sí mismo cuando decía yo soy? Entonces hice una pequeña investigación, ¿sí? Y resulta que él decía Ani-U, A-N-I-H-U, Ani-U. Ani-U quiere decir yo soy, ¿sí? Porque en hebreo, cuando alguien se presenta para decir yo soy, basta que diga Ani, Ani, ¿sí? Pero para decir ya yo soy él o yo soy el que soy, se diría Ani-Hu, Ani-Hu. Entonces, cada vez que decía Jesús, yo soy, no decía Yahweh, decía Ani-Hu, Ani-Hu, que significa yo soy él, yo soy él, Ani-Hu. Entonces, esa explicación, pues yo le busqué a ver de dónde podía haber, cómo podía haber Jesús dicho cada vez que él se refería a sí mismo, yo soy, pues decía Ani-Hu, soy él. ¿Sí? Seguimos. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer, pero nadie le preguntó qué quería o de qué hablaba con ella. La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente, venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. Entre tanto los discípulos le insistían, Rabí, maestro, come, pero él replicó, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros 4 meses y más y llega la siega? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos, que amarillan ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para la vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador. Y en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el que es sembrador y otro el segador. Yo os he enviado a segar donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron a él los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos, y Jesús se quedó ahí 2 días. Fueron muchos más los que creyeron por sus palabras y decían a la mujer, ya no creemos por tus palabras, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Muy largo, pero muy lleno de enseñanzas. No sé si tengan algún comentario sobre esto. ¿Algún comentario? Prendan el micrófono porque los tengo apagados, ¿eh? Pasados los 2 días,
partió de ahí para Galilea. Recuerden, estaba en Judea, iba hacia Galilea, por eso atravesó Samaria, que era la zona intermedia entre Galilea y Judea. Dice, pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de prestigio en su patria. Por eso iba a Galilea, porque allá no lo conocían ni lo reconocían tanto. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento, o sea, en contra de lo que esperaba Jesús, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido. ¿Sí? Bueno. La fiesta había sido pues aquella Pascua donde Jesús, según Juan, fue la primera Pascua donde llegó Jesús al templo y arrojó fuera de ella a los vendedores y a los cambistas, ¿verdad? Volvió pues a Caná de Galilea, donde fue las bodas de Caná, está en Galilea. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. O sea, ya había hecho ese milagro. Por eso sus discípulos ya creían en él. Y por eso lo habían seguido. Cuando pasando por la orilla del mar de Galilea, les dijo, síganme. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. Cafarnaún está en la orilla del mar de Galilea, pero Jesús estaba en Caná. ¿Sí? Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a rogarle que bajase a curar a su hijo. O sea, que fuera de Caná, que está en altura, a la orilla del mar donde está Cafarnaún. Fue a rogarle que bajase a curar a su hijo porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no veis signos y prodigios, ¿no creéis? El funcionario replicó, Señor, baja antes de que muera mi hijo. Jesús le dice, vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos respondieron, ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús, tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Recuerden que Juan a los milagros, lo que otros evangelistas llaman milagros, él le llama signos. Y una cosa muy importante es la fe. Jesús siempre va a pedir fe, que crean que Él puede. Porque cuando le piden algo y Él les dice que sí, es porque Él puede hacerlo. La fe es importante en estos signos. Viene otra curación en Juan 5. Después de esto, con ocasión de una fiesta de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén una piscina probática, llamada en hebreo Bet-Satá, que tiene 5 pórticos. En ella yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua. Es que el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo en aquella piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud de cualquier mal que tuviera. O sea que como que de vez en cuando burbujeaba esa piscina, esa alberca, vamos a llamarle, y entonces se metía rápidamente alguien y decía ahí la tradición que el primero que se metiera salía curado, ¿verdad? ¿Qué sucedía ahí? Pues quién sabe, mejor había un borbotón que de repente salía y movía el agua, y eso decían, era un ángel que se estaba lavando. Entonces, vétete rápido y tú te vas a curar. Había ahí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres recobrar la salud? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me mete en la piscina cuando se agita el agua. Y mientras yo voy, otro se mete antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. El hombre recobró al instante la salud, tomó su camilla y se fue andando.
Pero como aquel día era sábado, y Jesús de alguna forma adrede hacía curaciones en sábado para darle una lección a todos los hipócritas. Pero como aquel día era sábado, los judíos dijeron al que había sido curado: es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Llevaba cargando la camilla y en sábado no se puede trabajar. Y cargar algo como la camilla que llevaba, era trabajar. Por eso le decían: es sábado y no te está permitido llevar la camilla. ¿Sí? Permítame. Algo pasó aquí con mi imagen. Permítame. Me salí de la imagen. Permítame, déjenme ver qué puedo hacer. Voy a salirme tantito de la pantalla y voy a buscar aquí qué pasó. Ay, Dios mío. No salgo bien, déjenme ver qué puedo hacer. Permítanme. Bueno, ahí estoy ya con otra cámara. Seguimos. Bueno, seguimos. Permítanme volver a compartir la pantalla. Aquí vamos. Estábamos en esta. Dice: es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Él le respondió: el que me ha devuelto la salud me ha dicho: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el hombre que te ha dicho eso? Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido entre la multitud que había en aquel lugar. Más tarde Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, has recobrado la salud. No peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les replicó: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Aquí esta enseñanza, fíjense lo que dice. Dice por aquí: más tarde Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, has recobrado la salud. No peques más para que no te suceda algo peor. O sea que Jesús, la salud del alma y la salud, para Jesús la salud del alma y la salud del cuerpo están unidos. ¿Sí? Entonces tú no puedes estar bien de tu salud física si espiritualmente estás mal, ¿verdad? Entonces ahí es una enseñanza, ¿verdad? Como dicen que mente sana en cuerpo sano o cuerpo sano en mente sana. Bueno, aquí es cuerpo sano en espíritu sano, ¿verdad? No peques más. O sea, era un pecador que de alguna forma la enfermedad venía a consecuencia de ese pecado. Al quedar libre de ese pecado, inmediatamente iba a recobrar o recobró la salud, ¿verdad? Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso hace igualmente el Hijo. Porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y aún tiene que mostrarle obras mayores que estas, para que os asombréis. Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, pues todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo ha enviado. En verdad os digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, pues ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo que llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oigan vivirán. Porque lo mismo que el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo y le ha dado poder para juzgar,
porque es hijo del hombre. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Recuerden aquí cuando rezamos el credo, perdón, dice al tercer día resucitó entre los muertos, bajó a los infiernos. Bueno, que decimos no es al infierno donde están los condenados. Es a un lugar que los judíos llaman el Seol, o le llaman también, bueno, lugar de los muertos, o le llaman también el seno de Abraham. Ahí fue a predicar y a sacar de ahí a todos los que habían muerto antes de que él llegara, ¿verdad? Y que eran justos y los llevó hacia el reino de los cielos. Bueno, por eso este 28 dice, no os extrañéis de esto, llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hayan hecho el bien saldrán para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. O sea, Jesús va por los que están ahí, los que hicieron el bien. Los demás ya están condenados. Nada puedo hacer yo por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que es válido el testimonio que da de mí. Vosotros mandasteis enviados a Juan, y él dio testimonio de la verdad. En cuanto a mí, no recibo testimonio de un hombre, pero digo esto para que os salvéis. Él era la lámpara que arde y alumbra, y vosotros quisisteis recrearos una hora con su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonios de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro, ni habita su palabra en vosotros, porque no creéis al que él ha enviado. Vosotros investigáis las escrituras, creéis tener en ellas vida eterna, pues ellas son en realidad las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no queréis venir a mí para tener vida. No recibo la gloria de los hombres, pero yo os conozco. No tenéis en vosotros el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, pero no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese le recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis la gloria de unos de otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que soy yo quien os acusa delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien depositáis vuestra esperanza. Porque si creyerais en Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Moisés en el libro del Éxodo habla de que vendrá un profeta igual que Moisés, que verá a Dios cara a cara, y este es Jesús. Pero si no creéis en sus escritos, o sea, de Moisés, ¿cómo vas a creer en mis palabras? Bueno, con eso acaba un capítulo larguísimo y difícil, lleno de enseñanzas, pero pues aquí hay que meditarlas, ¿verdad? Lo más importante aquí es, ¿verdad? Lo que dice aquí, mira, déjenme buscar aquí. Dice, porque el mismo, en el 26, porque el mismo Padre, lo mismo que el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado poder para juzgar porque es hijo de hombre. O sea, el que va a juzgarnos es Jesús. Al final de los tiempos, el que va a juzgarnos es Jesús. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Apocalipsis, ¿no? Viene la segunda venida de Jesús, viene a juzgarnos, porque Dios, Padre Dios, le ha dado poder para juzgarnos, ¿verdad? Y luego lo que decimos, ¿verdad? Llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Sí? Pues la resurrección, ¿verdad? Y los que ya han hecho el bien saldrán para una resurrección de vida, y los que han hecho el mal para una resurrección de juicio. O sea, juicio que sí, para ser castigados, darles el merecido que cada uno tenga.
hay muchas confirmaciones que son así, no sé, no encuentro la palabra, que son definitivas, son que verdades definitivas Ujú, que no dan lugar a salirse con una interpretación ujú. de la narrativa. Así es. Muy, muy, Es lo que les decía, el Evangelio de Juan es un evangelio que no es tanto un relato, no es tanto una historia, un relato de hechos, un relato o de predicaciones. Es, es una cosa más mística, más para meditar, ¿verdad? Porque todo esto que escribió Juan aquí, pues no es que no lo haya dicho, pero de todos los discípulos de él, de todos los evangelistas, el que le captó más esto fue Juan, ¿verdad? Porque lo dijo, se lo dijo a todo mundo, pero el que lo entendió y el que lo pudo, no sé, concretar en un escrito fue Juan. Los demás no hablan casi de esto, ¿verdad? Sus evangelios son otro tipo de relato, ¿verdad? Te relatan los sucesos, te relatan su vida, te relatan parte de sus predicaciones, pero todo esto que acabamos de leer aquí, que está en forma de teología muy fuerte, ¿verdad? Eso, pues, nadie más que Juan lo dijo. Ahora, tenemos que acostumbrarnos a leerlo y tratar de entender, ¿verdad? Por sí. ejemplo, aquí dice aquí, Jesús tomando la palabra les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso hace igualmente el Hijo, porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. O sea, Jesús vino a salvarnos enviado por su Padre, ¿sí? El Padre Dios, miren, inclusive estoy preparando para Dios mediante para el viernes un video sobre esto. Una ofensa a Dios es una ofensa gravísima que no puede ser perdonada simplemente porque un hombre haga algo. Ningún hombre tiene suficiente mérito para que Dios le perdone. Entonces, ¿qué pasa? Hemos venido ofendiendo a Dios y ese es el pecado. El pecado es una ofensa a Dios. Desde los tiempos de Adán. Con Adán y Eva vino el primer pecado, la primera ofensa a Dios. Luego vino con Abel y Caín, Caín mata a Abel, vuelve a pecar el hombre. Y así ha venido pecando a través de las eras, los siglos, los milenios, hasta llegar ahorita, donde pecamos contra Dios constantemente. No, ¿Cómo no nada quieres? más se peca, se le reta, se desafía. Por eso, ¿qué es pecar contra Dios? Es ofenderlo. ¿Cómo se Sí, ofende a Dios? sí, sí, Uno, sí. se le niega obediencia, primero, como tú acabas de decir, se le reta, se le desafía, se le está negando la obediencia, el hombre ya no obedece a Dios, ¿sí? Y ya no le da amor a Dios, ya no ama a Dios. Es más, ya le es indiferente a Dios. Es más, Dios se ha convertido para algunos en enemigo. Entonces, Yo, ese es yo un le pecado. agregaría, yo agregaría que no nada más es lo que tú estás diciendo, sino hace en contra de lo que él dice. Sí, O sea, sí, o sí, sea, sí, ya totalmente. nosotros tenemos mejor palabra que él. Así es. Sabemos Estamos más hablando, que él. estamos hablando, sí, estamos hablando de lo que está diciendo ahorita buena parte de la Iglesia Universal, por ahí unos obispos o cardenales que se han salido un poco de la tradición. Ya Así es. ellos saben más que Cristo, inclusive acuérdense que decían que por ahí un grupo fuerte decía que había que revisar el Evangelio porque cuando Cristo vivió no había grabadora Así y, es. y con todo respeto, pues era Jesús. un jesuita. Así es. Por eso, esas ofensas contra Dios han ido, como dicen en italiano, increciendo. ¿Sí? Sí, Llega un momento bueno, ok, nada de lo que nosotros podamos hacer, no tenemos méritos suficientes para que Dios nos perdone. Entonces, Dios es justo, muy justo, y Dios le quiere dar a cada una de sus criaturas lo que le corresponda. Eso se llama justicia. Tuvo unas criaturas que eran los ángeles. Una parte de los ángeles se rebela contra Dios, encabezados por Lucifer, que luego se convierte en Satanás, ¿verdad?
Y ellos, al rebelarse contra Dios, son castigados. ¿Y qué pasa con el castigo? Bueno, son sacados son sacados del cielo, ¿verdad? Ok. Viene el hombre y el hombre, Adán y Eva, también pecan. Entonces, la justicia de Dios tiene que ser que Dios trate por igual a todas sus criaturas. Si a los ángeles que se rebelaron contra él los castigó, pues a los hombres que se rebelaron contra él, empezando Adán y Eva, y luego todos los que siguen después de Adán y Eva, pues también deben ser castigados. Pero en el caso de los ángeles son unos espíritus puros, fuertes, o sea, no sé cómo es, son algo diferente al hombre. El hombre es débil. El hombre es débil. La carne es débil. Entonces Dios dice, bueno, yo tengo que castigar al hombre, porque si ya castigué a los ángeles y no castigo al hombre, ya no soy justo. Entonces Dios pone remedio a esto, su sabiduría Oye, infinita pone Fernando, remedio a esto. ¿no Mande. estaremos ahorita viviendo en la plenitud el pecado de la soberbia? La soberbia es creerte como Dios, o ¿Eh? igual o mejor. ¿Eh? Mira, pero volviendo al tema, entonces Dios tiene que castigar al hombre, porque si no, no sería justo. Castigó a los ángeles que se rebelaron, ahora tiene que castigar al hombre que se rebela. Pero entonces Él ve la debilidad del hombre y Él mismo pone un remedio. Ningún sacrificio que haga un hombre para pedirle perdón a Dios tiene suficiente mérito frente a la falta tan terrible que hizo. Porque pecar contra Dios es algo que es infinitamente bueno, pues es una falta enorme. Entonces, ¿qué pasa? Él le pide a su Hijo Jesús, bueno, le pide a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios, que se encarne como hombre, para que como Dios, sin dejar de ser Dios, Dios y hombre verdadero, Él se ofrezca como sacrificio y con ese sacrificio quede satisfecho ese pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Jesús vino obedeciendo al Padre. La obediencia que nosotros le negamos a Dios Padre, a Dios en general, Jesús la da, obedece al Padre. Y el amor que le negamos a Dios, Jesús le da ese amor a su Padre. Entonces, el amor y la obediencia que el hombre no le da a Dios es restituido por Jesús. Y de esa forma, Jesús ahora es el que puede perdonarnos a nosotros. Aquí lo dice. Por aquí lo veíamos también. Déjenme ver. Acá está. Porque el Padre no juzga a nadie. En el 22. Pues todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. O sea, Jesús tiene ahora el poder para juzgarnos, porque Él pagó por nuestras culpas. Él le restituyó a su Padre Dios la obediencia y el amor que el hombre le ha negado. Entonces, en Jesús está ahora el juicio. Por eso al final de los tiempos va a venir Jesús a juzgar, ¿sí? Y a cada quien le va a dar lo que le corresponda. Eso es justicia, ¿sí? Entonces, aquí es importante, lo que está diciendo aquí, envuelto en mucha teología, es eso. El que tiene ahora el poder para juzgar es Jesús. Y Jesús va a venir al final de los tiempos a juzgarnos. Por eso habla inclusive que en verdad os digo que llega la hora y estamos en ella en que los muertos oirán la voz del Hijo. Sí. Y los que la oigan vivirán. Esto es aquello que habíamos hablado de que va a ir a los infiernos, que es al lugar de los muertos, al seno de Abraham, y va a resucitar a esos muertos. Bueno, los va a llevar al cielo, a esos muertos que estaban esperándolo, ¿sí? Dice aquí, no os extrañéis de esto, llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, o sea, los muertos, y los que hayan hecho el bien saldrán para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio, o sea, de castigo, lo que les corresponda a cada uno.
Y esto pues lo está diciendo aquí el apóstol San Juan en forma muy profunda, que hay que entregarnos a leerla y meditarla y darle 3 vueltas, porque si no, pues no le vamos a entender, ¿verdad? No sé si hay algún comentario hasta ahorita. Voy a salirme tantito de aquí. ¿Alguna opinión? ¿Alguno de ustedes? Pues, ¿Vale? Fernando, Mande. Entonces, déjame acordar que iba yo a decir. Bueno, Bueno, en el caso de los que están en el seno de Abraham, sí. ¿esos todavía siguen ahí sin ser No, juzgados? no. No, Cuando ¿verdad? Jesús resucita, lo primero que hace es ir al seno de Abraham a sacar todas esas almas de ahí y llevárselas al reino. Ya. Ok. Ya que el seno de Abraham ya no existe para nosotros. Era el tiempo de los judíos. Los justos, los que morían en santidad, en justicia, no podían irse al reino. El reino estaba cerrado. Sí. Entonces iban a ese lugar, el seno de Abraham. Inclusive hay una parábola donde el pecador está en el infierno, ¿verdad? Y ve hacia arriba y ve a Jesús, o más bien ve a Dios, ¿verdad? Y le dice, ve a avisarle a mis hermanos, ¿verdad? Que se porten bien para que no caigan en lo mismo que yo. Y entonces, ahí está el seno de Abraham, dice Jesús, o dice Dios, no Jesús, Dios. Hay una barrera entre nosotros y ustedes, o sea, entre los que están en el seno de Abraham y los que están en el infierno, que no podemos cruzar ni para un lado ni para el otro. O sea, el seno de Abraham es un lugar, vamos a llamarle provisional, donde todas las almas estuvieron hasta que Jesús vino, murió por nosotros y resucitó. Entonces Él baja a ese lugar y se los lleva a los cielos. Ahorita el proceso es el purgatorio y cielo. Ahorita purgatorio hay, y paraíso. Sí, ahorita hay 3. Los que mueren en pecado mortal y no se arrepintieron nunca van al infierno, ¿sí? Sus almas. Los que vivieron en santidad, en suficiente santidad, van directamente al cielo. Los mártires van directamente al cielo. Los demás vamos a tener que pasar por un proceso intermedio de purificación para santificarnos y tener la santidad necesaria para poder llegar al reino de los cielos, ¿verdad? Que vamos a hacer la mayoría. Muy poquitos podemos decir. Solamente aquellos que la iglesia ha considerado ya santos y los ha canonizado, creemos que ya están arriba en el cielo, porque la iglesia investigó su vida, etcétera, y vio que vivieron con una santidad, ¿verdad? Que de alguna forma hace ver que además hacen los milagros. O sea, no los hacen ellos, sino que esos santos interceden ante Dios y Dios, por la intercesión de ellos, hace milagros, ¿verdad? Bueno, Fernando, dos preguntas. Primero, los judíos actuales entonces sí piensan que el seno de Abraham ahí sigue, puesto que no ha llegado el Mesías. Sí, así es. Sí. Ahora, para ellos no existe el Mesías todavía. Nosotros, en lo que decía Javier ahorita del purgatorio, explicabas. Sí. Hay la creencia, no sé qué tan correcta sea, de que una persona que sufrió mucho antes de morir por alguna enfermedad muy larga, muy dolorosa, ya vivió su purgatorio en esa enfermedad. Hay algo de eso, pero tiene que ofrecerla. Sí, lo ofreció. Porque si está enfermo y repelando y renegando de Dios y reclamándole a Dios, ¿por qué yo? ¿Y por qué me tratas así? ¿Por qué no me puedo aliviar? Pues no. Pero si dice, Dios mío, pues si tú me pones esta situación, te ofrezco mi sufrimiento, mi angustia, mi dolor, para perdón de mis pecados, ¿verdad? Entonces equivale a un tiempo de sufrimiento, ¿verdad? Sí. Pero hay que ofrecerlo. Entonces, por eso dice, hay que darle un sentido cristiano al sufrimiento, ¿verdad? Al dolor. El sufrimiento existe y existirá siempre, porque a raíz del pecado de Adán y Eva entró la muerte en el mundo, la muerte y la enfermedad. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues ya entró. Le pedimos a Dios que nos mantenga sanos y que nos proteja de cualquier mal. Pero si llega a sucedernos algo porque Dios lo permite,
pues eso debemos de verlo. Bueno, Dios permitió esto, esto lo debo de tomar como un medio de santificación, ¿verdad? Un medio, pero hay que ofrecerlo, porque si nomás te enfermas y a repelar se ha dicho, eso no vale, ¿verdad? Ok, está claro. Ahora, no sé qué les ha parecido, si no está muy pesado estar leyendo el Evangelio de San Juan. No, vamos Bueno. al paso. Yo quiero mejor despacito para poderle agarrar. Lo que pasa es que tú lo tienes muy leído, muy estudiado y muy investigado y vas rápido, pero nosotros que lo estamos ahorita viendo junto contigo, que no lo tenemos tan analizado como tú, pues pues de repente dice, ay, esta parte quiero reflexionar. Claro, hay que volverlo a leer, eso, sin Claro, duda. alegarlo por tu cuenta, ¿verdad? A Sí. mí de las cosas que me llamaron, que tuve que investigar es lo que les decía. Cuando Jesús dice yo soy, ¿cómo dice Jesús? Yahweh, no puede decir Yahvé, porque ese nombre está prohibido para los judíos decirlo. Entonces, ¿cómo decía? Y me puse a investigar y batallé, pero encontré aquí una persona que estudió eso, es viejito esto del 2013, que dice que Jesús decía Anihu, y que dice yo soy él, y que esa es la forma como él se refería, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el Mesías, Anihu, Anihu. Se escribe A-N-I-H-U con una diéresis arriba, porque es una transliteración hebrea. Eso me llama la atención. Entonces, me llamó la atención y pues me puse a investigar, ¿no? ¿Alguna otra cosita por ahí? No, vamos a ver el otro asunto. Bueno, entonces no se me vayan, déjenme apagar el programa al aire y ahorita les voy a pedir una opinión sobre algo que me han pedido. Permítanme.